El crédito de la Unión General de Trabajadores, lamentablemente, bajo mínimos. El presente y el futuro de la UGT Andalucía están seriamente comprometidos por su pasado más reciente. Sobrevuelan varias espadas de Damocles que pueden dilapidar la formidable labor que históricamente desarrollaron los hombres y mujeres que defendieron estas maravillosas siglas. Una nueva operación judicial y policial ha sacudido una vez más los cimientos y la imagen de UGT, nuevamente en el disparadero, no por los ERES, sino por el presunto fraude en los cursos de formación. Este tipo de episodios graves, por sí solos, multiplican sus efectos por los enemigos externos e internos. Los primeros, impulsados por un interés únicamente ideológico en contra de los derechos de los trabajadores, están aprovechando la crisis y algunos escándalos para erosionar hasta límites pornográficos la imagen de los sindicatos. Los segundos enemigos, más peligrosos si cabe, nacen en el interior de unos sindicatos que deben renovarse para seguir siendo útiles y acabar con la corrupción interna de unos pocos que han intoxicado la gestión de la última década de la UGT en Andalucía. Por el bien de la sociedad y de los trabajadores, ojalá acierte UGT en el futuro, porque pobre de nosotros el día en el que no tengamos sindicatos. Nos acordaremos a buen seguro de ellos. Ese titular de portada en un día en el que hablamos de periodismo, de la transición y de literatura, con la autora de la novela Canta solo para mí, Premio Fernando Lara, con la escritora y la periodista Natibel Preciado. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. 14 detenidos, entre ellos el extesorero de UGT Federico Fresneda, durante una década con Manuel Pastrana, una operación de la Guardia Civil contra trabajadores sindicales y empresas involucradas en el presunto fraude de los fondos de formación. Operación fundamentalmente en Sevilla, además de en Jaén y Madrid, coordinada por el juzgado número 9 de Sevilla, que investiga el mal uso que la Unión General de Trabajadores y varias empresas hicieron de los fondos para la formación concedidos por la Junta de Andalucía, que tras el lógico respeto a las actuaciones judiciales aún no ha decidido si se personará como acusación particular. Esperemos que evolucionen los acontecimientos, la instrucción judicial, y desde luego esa será una decisión que se adopte de acuerdo con la indicación de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. El Partido Popular pide al Gobierno andaluz que asuma ya responsabilidades políticas. Lo cierto es que aquí nadie asume ninguna responsabilidad política, pero vemos que la investigación sigue avanzando, que el caso sigue avanzando y que la verdad va saliendo a la luz. Lo lamentable es que con todo esto la presidenta no actúe y siga mirando para otro lado, y que Izquierda Unida calle y otorgue y no exija ninguna responsabilidad. Izquierda Unida pide investigar hasta el final, mientras Comisiones Obreras lamenta la espectacularidad de este tipo de operaciones. La justicia evidentemente tiene que actuar y actuará, pero creo que las actuaciones con espectacularidad tampoco son, creo que la mejor forma de hacer justicia. No conozco la situación y por tanto no puedo decir nada, ¿no? No, me sorprende. El sindicato UGT ha asegurado esta tarde en un comunicado que respeta la investigación judicial sobre el sindicato. El primer interesado dice en aclarar lo sucedido. Confían plenamente en la acción de la justicia, ha aseverado precisamente UGT, que ha pedido en una ejecutiva extraordinaria de urgencia que han convocado esta tarde, además celeridad en las investigaciones para que este caso se resuelva cuanto antes. Por lo demás, la Junta no compensará la reforma fiscal del Gobierno, que supone una merma importante de ingresos por el IRPF con nuevos impuestos ecológicos. Así lo ha avisado esta mañana la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, quien exige al Gobierno central que compensen directamente a las autonomías esta bajada de recursos, porque ya no pueden recortar más en los servicios fundamentales. Desde luego, desde Andalucía, mientras que no haya un nuevo modelo de financiación, mientras que no se garanticen los recursos mínimos para financiar los servicios públicos, no vamos a estar de acuerdo con una mayor autonomía fiscal, ni en materia de impuestos medioambientales, ni en ninguna otra materia tributaria. A estas críticas responde la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien acusa directamente a la presidenta de la Junta de actuar de mala fe.
decirle que, bueno, o la señora presidenta en este caso desconoce la rebaja fiscal o actúa con mala fe al respecto, porque sabe perfectamente que cuando hubo la subida del IRPF no afectó al tramo autonómico y en este momento la rebaja fiscal tampoco afecta al tramo autonómico, solo al tramo estatal. Me parece injusto hacer esa aseveración, primero porque es muy importante para las familias media y bajas, muchas de ellas en esta comunidad autónoma. Lo que no sabemos es si la delegada pensará lo mismo de los sindicatos que han cuestionado la reforma y de los empresarios, que según su presidente Javier González de Lara es una oportunidad perdida. Con este panorama acudirá Montero este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiero, en el que el Gobierno solo debatirá sobre la reforma tributaria. Se negará a abordar otros asuntos de máximo interés y reclamo por parte de todas las comunidades autónomas, como el modelo de financiación autonómica, ni modificar el objetivo del déficit este año del 1 al 1,3%, las 3 décimas, las 3 dichosas décimas que Moncloa regala a Bruselas. Y pese a bajar el número de nacimientos en Andalucía, nuestra comunidad mantiene su saldo vegetativo positivo. Esto es que los nacimientos bajaron un 6% en 2013, con una tasa de 9,7 niños por cada 1.000 habitantes, pero hubo 7,8 fallecimientos, con lo que el saldo positivo fue de 15.666 personas. Y concluimos el sumario de esta noche con un testimonio cuando menos curioso. Damián Álvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, respecto a la portada de la jueza Mercedes Alaya en la revista Vanity Fair. Él avisa, no lo haría. Hombre, yo no saldría en la revista de modas. Eso, tampoco tengo figura ni físico ni cara para ello. Pero bueno, tampoco me parece que sea una cosa que tenga mayor importancia, ¿no? No creo, yo digo que no, yo no lo haría, yo no saldría, evidentemente. Pero claro, si le hacen una foto y la saca, pues, ¿qué quiere que diga? Pues algunos de estos asuntos los abordaremos en la tertulia a partir de las 12 de la noche en compañía de Rosa Yacer, de Amalia Bulnes, de Juan Carlos Blanco y de Enrique Cervera. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista en tan solo unos minutos. Una entrevista que comenzamos en estos momentos con la periodista, con la escritora Natibel Preciado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas aquí en 8 Andalucía. Gracias por invitarme. Por cierto, antes de la entrevista hablábamos de lo bien que te recibe Sevilla con el tiempo, ¿eh? Yo siempre que vengo hace un tiempo maravilloso, o sea que creo que me tenéis que traer más. Lo haremos, lo haremos. Bueno, Natibel Preciado, vienes a presentar Canta solo para mí, un libro en el que los telespectadores que nos están viendo, los telespectadores de Andalucía, ¿qué se van a encontrar si despiertan su curiosidad? Pues se van a encontrar una historia de amor encuadrada en una época muy compleja de la vida española, en el final de una dictadura, donde todo parece que estaba prohibido, donde todo parecía que era gris y sórdido, y resulta que la vida de estos dos jóvenes amantes es explosiva y además con la característica de que ella es una fotógrafa, una reportera gráfica, él es un periodista, y a través del objetivo de su cámara y de los viajes, de las entrevistas, del mundo que ven, pues se hace una crónica de esa época que es un poco oscura, porque nadie se imagina que en una dictadura hubiera tanta vitalidad. Yo creo que es el preludio de lo que fue después la transición. Si le parece bien, porque usted es la autora, vamos a establecer 3 planos para analizar la novela. Una es el amor, que evidentemente lo mueve todo en esta vida. Otro es la sociedad en la que se desarrolla, que es una sociedad de la transición, como bien decías, fue una sociedad con luces y sombras. Y por otra parte, el periodismo, un periodismo quizá más aguerrido, más de suelas gastadas, más que el periodismo no tan comprometido como el actual. Si le parece, empezamos con lo primero, con el amor entre, como bien decías, una fotoreportera que prácticamente está empezando, dando sus primeros pasos, llena de ilusiones, también candidez en muchas cuestiones, y por otra parte, pues un periodista asentado, con prestigio, muy idolatrado por la profesión. Ese tipo de relaciones asimétricas, y más dentro de la profesión periodística, nunca cuajan, ¿no? No sé cuál es tu experiencia al respecto. Bueno, unas cuajan, otras no, pero estos amores tan pasionales pues suelen terminar mal, suelen ser fugaces porque son tan intensos que yo creo que en poco tiempo se vive demasiado. Ella es, efectivamente, Muriel es una chica muy joven, muy liberada en esa época, porque tenía 20 años y estaba independizada, cosa poco frecuente. Que se enamora del figura de la redacción, que eso como casi todas, ¿no? Se enamoraban del el periodista más destacado, un hombre solidario, empático, que viaja, reportero, va por el mundo y tal. Bueno, era un tipo muy atractivo, pero resulta que en la vida privada es de otra manera
y es una relación, que tampoco quiero desvelar mucho, pero es una relación tóxica, de amor, de mucho enganche por parte de ella. Él resulta que es muy absorbente, manipulador, machista. Entonces son personajes muy contradictorios, no solamente ellos dos, sino todos los que aparecen en la novela, como la vida misma. Estamos llenos de matices, de tonos de grises, nada es blanco y negro, nada es positivo y negativo, nada es tan rotundo. Entonces, de incoherencia, de contrastes. Sin duda. Pero sí es cierto que Muriel es una chica inteligente, lo dicho, muy aguerrida, con muchas ilusiones, con muchos principios que prácticamente se derrumban, ¿no?, ante esta persona, ¿no?, ante Tanis, ¿no? Bueno, sí, es la experiencia de la vida, va aprendiendo que todas sus ilusiones, su ídolo, pues tiene fisuras, como casi todos los ídolos, y se va desenganchando de él con grandes esfuerzos, porque no es nada fácil desengancharse de un amor o de un enamoramiento tan tremendo como el que tiene la protagonista de este personaje. Se va desenganchando a través de una serie de viajes que aparecen en la novela, iniciáticos, 3 viajes concretamente, donde le somete a pruebas muy difíciles de superar y poco a poco consigue desengancharse en una dura batalla por su feminismo, por su dignidad, frente al machismo imperante de la época. Evidentemente no hacia el exterior, como decía, por ejemplo, Tanis, que era como un ejemplo para toda la redacción, sin embargo, tenía ese lado oscuro interno. ¿Puede ser reflejo de la sociedad de entonces? Sí, yo creo que a pesar de que en aquella época el feminismo tenía un protagonismo tremendo, las mujeres empezaron una lucha por su liberación, donde en ese momento había feministas muy reconocidas, pero claro, las costumbres, los hábitos evolucionan muy lentamente, y en aquella época quedaban muchos residuos de tiempos pasados. Bueno, incluso desde luego no había igualdad de ningún tipo, la mujer estaba absolutamente sometida a la voluntad o del padre o del marido, no era una persona con derechos civiles, para cualquier tipo de actuación tenía que tener la patria potestad del marido o del padre. Entonces, en aquella época, pues la verdad es que era bastante común que los hombres todavía no fueran conscientes de su papel de igualdad con las mujeres, que todavía no lo hemos conseguido, pero de todas formas en aquella época era bastante más radical, ¿no?, la postura de los hombres. Sí. Se ha avanzado muchísimo en estas décadas, pero le he leído a usted, pues, en los últimos días, preparando precisamente esta entrevista, que hay que defender diariamente los derechos conquistados. No sé si, saltándonos un poco el argumento con el que usted está invitada hoy aquí en 8 Andalucía, no sé si a usted le da cierta pena a algunos retrocesos que estamos viviendo en este momento, como por ejemplo la ley del aborto. Bueno, me produce un desgarro absoluto, porque fueron tantos años luchando por esos derechos y parecía que eran derechos adquiridos, que los habíamos conseguido para siempre, pues puesto que la lucha fue muy larga, no solo de las mujeres de aquella época, sino durante muchos y muchas décadas se luchó por conseguir pues los derechos de las mujeres. Uno de los derechos era pues la libertad de disponer del propio cuerpo, la igualdad respecto a muchos derechos que no existían en esa época, y la ley del aborto parece un retroceso en el tiempo de 30 años. Es completamente desgarrador ver que todo lo que se había conquistado en ese momento y después hemos llegado a una ley que parecía que no tenía grandes problemas, porque no había apenas réplicas, no había contestación social, se había aceptado, y de repente nos vemos otra vez como empezando, ¿no?, como empezando a luchar por unos derechos que estaban conquistados. Si no se defienden, se pierden. Siempre hay alguien que nos los quiere quitar. ¿Se puede establecer algún ejercicio de mimetismo entre aquella época y la actual, en las que pues parece que estamos imbuidos en unos cambios que parece que nos van a sacar de la crisis actual? Bueno, es tan curioso o al menos que... ese es el objetivo, claro. Sí, es tan curioso que, claro, en aquel momento la diferencia esencial es que no había libertad, y entonces eso cambia mucho las cosas. Ahora tenemos libertad, aunque haya personas que se quejen de la falta de libertad, no saben lo que es vivir en una dictadura o vivir sin libertad de expresión o sin las libertades esenciales, ¿no? Pero sí hay un paralelismo, y es que en aquel momento había muchas incertidumbres, era el final de una dictadura que se revolvió en esos últimos instantes,
incluso hubo fusilamientos poco antes de morirse Franco, fusilaron a varios jóvenes acusados de terrorismo en septiembre del 75, 2 meses antes de la muerte de Franco, y era un final de época lleno de incertidumbres, lleno de temores, pero lleno de grandes esperanzas. No sé si ahora, yo creo que es muy similar, además era un periodo de 39 años prácticamente, el final de la dictadura, ahora hemos vivido un periodo de 39 años de la monarquía del rey Juan Carlos, y empieza una etapa donde parece que todo el mundo tiene que abdicar. Ahora no solamente el rey, sino en los partidos políticos tiene que haber una renovación tremenda. La juventud, esa que hemos marginado durante un tiempo, que son el 55% de jóvenes sin trabajo, piden su lugar en el mundo y vienen empujando, y yo creo que es un momento imparable, lleno de esperanza. Va a haber un cambio radical, lo estamos viendo todos. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la sociedad. Quiero sobre todo centrarme a continuación en el periodismo. ¿Qué tiene Natividad Preciado de Muriel, de esa joven reportera de 21 años? Pues coincido en las ilusiones y en el entusiasmo por una profesión que la verdad es que a mí me ha dado todo lo que tengo, me ha dado grandes satisfacciones. Yo estoy muy orgullosa de esta profesión, a pesar de que ahora está muy cuestionada, tenemos mala prensa, está bueno, pues, desprestigiada. Sin embargo, yo cuando recuerdo mis primeros años de periodismo, pues sé que aquellos años de tanta intensidad, de tanta pasión profesional, de tanta responsabilidad, pues son los que marcaron mi amor por la profesión. Las personas que lean este libro y vean lo importante que era ejercer el periodismo en aquel momento, donde no había libertad de expresión, claro, era la lucha por la libertad de expresión, era tan importante todo y tan trascendente como todas las profesiones en ese momento, porque las circunstancias históricas nos hicieron ponernos a la altura de ellas, ¿no? Pues sabrá por qué hay muchas personas, muchos periodistas que estamos orgullosos de ejercer este oficio. Una persona que ama su profesión como usted, que dice que está muy orgulloso de haber recibido todo lo que ha recibido de esta profesión. ¿Por qué le costó tanto publicar este libro? Que, como bien ha explicado usted, estaba escrito desde hace mucho tiempo, pero le daba cierto rubor. No encuentro la explicación después pues de la confesión que usted me acaba de hacer. Lo voy a explicar rápidamente, porque todo el mundo me iba a hablar del periodismo y nadie iba a hablar de literatura. Y entonces, antes de escribir este libro, lo tenía escrito hace un tiempo, le he dado muchas vueltas, pero quería antes escribir una serie de novelas que he escrito para que por lo menos dijeran que sé hablar de otra cosa, no solo de periodismo. Entonces, que una periodista escriba una novela sobre periodistas tan periodística como esta, con un lenguaje tan conciso, tan rotundo, bueno, pues con la formación que nos da esta profesión, que nos obliga a ser muy transparentes y muy austeros en el lenguaje, minimalistas diría yo, pues yo quería demostrar que, bueno, pues que he escrito otras novelas absolutamente literarias sin ningún argumento periodístico, y ya cuando me siento tan segura en el otro terreno, pues por lo menos ya no me importa que me hablen de periodismo todo el tiempo, o que me digan que es la novela de una periodista, porque estoy muy orgullosa de ser periodista. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el periodismo de entonces y de ahora? Los periodistas de entonces y los periodistas de ahora. Tenemos amigos comunes que ejercieron la profesión periodística también por aquel entonces y hablan de la pasión, del compromiso, del objetivo común por la libertad. No sé si ahora se ha perdido esa facilidad para convocar en nombre de lo común. Pues yo creo que no era solo, ya he dicho, nuestra profesión, era algo más. En aquella época estábamos cambiando de forma de vida. En España había un cambio absolutamente radical. Luchábamos por la libertad, que es una lucha que todo lo ennoblece, todo lo dignifica y todo nos hace sentir, a todos los ciudadanos nos hace sentirnos muy orgullosos. La lucha por la libertad era una lucha en cierto sentido para muchos que se dejaron la vida en el empeño, heroica. Entonces los periodistas estábamos, como casi todos los ciudadanos, a la altura de aquellas circunstancias históricas que nos tocó vivir. Eso añadido a la juventud de quienes ejercíamos el periodismo en aquella época, más o menos, pues claro, le da una solemnidad y una grandeza, que por eso yo en la novela he puesto un personaje, me he inventado un personaje que es el joven Malik, que rebaja mucho las ínfulas de aquellos periodistas de la época y pone las cosas en su sitio y da una dosis de realidad y explica
tampoco era para tanto. No os pongáis tan enfáticos porque lo único que hacíais es lo que hacía casi toda la sociedad en aquel momento, ¿no? Ser muy responsables, tener un sentido de la dignidad tremendo, pero es que no éramos mejores ni peores, es que ni los políticos eran mejores que ahora. Yo creo que no, sinceramente. Creo que eso de que te obliguen a estar a cierto nivel o decir tienes una responsabilidad que cumplir, eso te hace sentirte más capaz y dar lo mejor que tienes de ti misma. Pero ¿no le da a usted la sensación de que no quedan periodistas de sueldos gastados como entonces? Bueno, yo cuando pienso eso empiezo a mirar a mi alrededor y veo por todas partes periodistas con sueldas gastadas y periodistas heroicos. No solamente los que mueren en las guerras, que sucede todos los días, lo estamos viendo a nuestro alrededor, no solamente los Couso, los Parrado, todos los que han muerto en el empeño, sino cualquiera que da la vida por contar lo que pasa en países como México, Colombia, en nuestro propio país, que están amenazados por contar la realidad simplemente. O sea, esta profesión tiene esa grandeza que parece que no es nada, ¿no? Decir, voy a contar los hechos cotidianos, lo que pasa alrededor. Pues hay gente que se juega la vida, que se juega el pellejo por hacer eso, y entonces yo sigo admirando a los colegas que están en eso. Podemos estar de acuerdo, evidentemente, pero también no sé si comparte usted la reflexión de que ahora se abusa del periodismo de declaraciones frente al periodismo de los hechos como entonces, o a lo mejor es que los jóvenes periodistas estamos idolatrando o enfatizando o encumbrando mucho aquella época. Yo creo que no conviene idolatrar ni encumbrar el pasado, y además aquí Muriel es una prueba de ello, que en el mismo momento de empezar a vivir, en aquella época eran muy mitómanos y había pósters y carteles en las paredes de las habitaciones de los jóvenes de una serie de ídolos de la época, que eran muchos políticos revolucionarios, mujeres feministas con una imagen muy... Y Muriel, cuando los conoce a través de sus viajes, de esos viajes iniciáticos que yo cuento, un viaje a Argelia, otro a Córcega, otro... Bueno, se da cuenta de que no hay que idolatrar a nadie porque, como decía antes, repito, que los ídolos tienen fisuras. Y siempre comento que de aquellos ídolos, de aquellos pósters tan emblemáticos y tan estéticos de la época, no queda ni uno entero. Solo queda uno que se cita en la novela también, que es pues Madiba, el líder sudafricano, que Nelson Mandela, que a pesar de haber ejercido el poder que machaca a todo el mundo, destruye a casi todo el mundo, es el único que ha salido indemne para la historia, ha salido con el mismo prestigio que comenzó. Y ha tenido una vida muy larga, o sea que se podía haber autodestruido como tantos otros, ¿no? Es el único que queda vivo, o sea que no conviene idolatrar a nadie. Usted ha dicho de su novela que es un homenaje a una generación legendaria, a sus ansias de libertad y a la fuerza imparable de la juventud. ¿Está escrito este libro desde la añoranza? Está escrito, no, porque claro, yo no soy Muriel, yo soy, como decía Raymond Carver, estoy desperdigada a lo largo de todos los personajes. Yo quiero ser Malik en realidad, quiero ser crítica, quiero ser objetiva, quiero ser analítica, quiero ser periodista en el fondo, ¿no? Y Malik es el que ejerce esa función de equilibrio en todas las historias, es decir, vamos a ver cómo es la realidad, vamos a investigarlo, vamos a saber qué había de verdad en determinados hechos históricos que aparecen en la novela y cómo eran los personajes de la época. Y yo me siento más Malik que cualquier otro, o sea que como hay tantos personajes, yo soy parte de todos. Canta solo para mí, premio Fernando Lara de novela. ¿Qué le aporta, no es el primer premio literario que usted recibe, fue premio Planeta, o no, finalista Planeta? ¿Qué le aportan los premios, los galardones? ¿Le aportan seguridad, autoestima, reconocimiento, incluso suficiencia económica para poder seguir trabajando en lo que usted quiera? Todo ¿O eso, un compendio de todo? Todo eso y mucho más. Es un fogonazo de energía, una alegría inmensa, porque el momento de recibir un premio te da un impulso y unas ganas de vivir. Bueno, es una alegría tremenda. Este premio además tiene para mí especial significado porque lleva el nombre de una persona a la que conocí, a la que tengo enorme respeto, que es Fernando Lara, y bueno, y tiene elementos especiales para mí, no sé, es
Fue una noche muy, muy maravillosa la que pasé en Sevilla. Me pusieron además hasta la luna llena con la Giralda, o sea que no puedo pedir más. Y significan todo eso, significa que te elijan entre muchos que son buenos, es decir, competir en este momento en la vida literaria es muy complicado. Hay muchas buenas novelas, no solamente hay malas novelas, novelas del montón, no, hay buenísimas novelas. Entonces, que destaquen la tuya de alguna manera es maravilloso, porque te dan un poco más de vida y te dan más fuerza para competir. Últimos 30 segundos antes de una publicidad, ya se incorporan los 4 periodistas que podrán preguntarle por lo que quieran. Último mensaje para que usted se dirija a los telespectadores andaluces que nos ven en 8 Andalucía y les diga por qué deben comprar, por qué deben leer este libro. Pues todo el mundo que me pregunta por qué escribí de esta época, que es una época poco novelada, es el final del franquismo, es porque cuando me preguntan cómo era la vida entonces, nadie se la imagina cómo era. Todo el mundo cree que una dictadura amarga la vida de los ciudadanos, los hace sumisos, los hace, los machaca, ¿no? Y resulta que las ansias de libertad, la fuerza de la juventud, se salta todo lo que se tenga que saltar para salir adelante, incluso en una dictadura hay vida. Venga, pues con las imágenes precisamente de cuando Nativel Preciado recibía el premio Fernando Lara de novela, volvemos en tan solo 3 minutos, nos vamos a publicidad y ya se incorporan los analistas de esta noche. Seguimos en 8 Andalucía, en A por Todas, con Nativel Preciado, escritora, periodista, quien esta noche presenta en Sevilla su novela Canta solo para mí, premio Fernando Lara de novela. A continuación le van a preguntar 4 periodistas que nos acompañan esta noche. Juan Carlos Blanco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Buen Fernando. color, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Eso es el entrenamiento en la playa. El ocio y el descanso, evidentemente. Exactamente. Enrique Cervera, buenas. Poquito bien. Franqueado por 2 mujeres. Rosa Yacer, ¿qué tal? Bienvenida, Amalia Bulnes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues toda vuestra, Nativel Preciado. Yo quería preguntarte sobre periodismo. Lo primero de todo, he estado escuchando el primer tramo y hablabais en la entrevista si se había idolatrado también en tiempos pasados, pero también te quería preguntar por lo contrario. Lo que sí ha habido es que es verdad que en esa época, yo recuerdo que se escuchaban expresiones como el Parlamento de papel, y es verdad que la clase periodística, los periodistas, pues había y jugó un papel muy relevante, pero no sé si se ha caído al abismo, hemos ido de un lado a otro, de un extremo a otro, y ahora hay una enorme crisis de credibilidad en el periodismo español. Yo tengo esa sensación, pero también quería compartirla contigo y saber exactamente si tú crees que a día de hoy los españoles creen en el periodismo que se hace en España. No, ya he dicho que estamos muy desprestigiados y que tenemos muy mala prensa y todas esas cosas que he dicho antes, pero yo es que defiendo esta profesión porque me parece absolutamente imprescindible. Dicen, no, bueno, ahora tenemos una crisis brutal, no solamente económica, sino porque no sabemos qué va a ser de nosotros, con las nuevas tecnologías, qué va a ser del periodismo, va a ser necesario, incluso se habla de que va a haber robots que nos van a sustituir. Yo creo que es imposible que dejen de existir las personas que cuenten lo que pasa cada día y que lo cuenten con profesionalidad, con experiencia, con ese sexto sentido, esa intuición que se logra solamente ejerciendo la profesión durante mucho tiempo y formándote. Siempre digo una cosa, que para saber lo que pasa en la superficie de las cosas hay que ser muy bueno, hay que ser un buen, decía Paul Valéry eso de que lo más profundo del hombre está en la piel. Para saber lo que hay en la piel hay que ser o un buen dermatólogo o un buen periodista, si no, no te enteras. Nativel, hablábamos antes, o comentabais antes en la entrevista, que ha desaparecido, al hilo de lo que dice Juan Carlos, esa casta, esa raza, esos periodistas de trinchera. Nosotros, los que hemos crecido también en las redacciones de periódicos, muchas veces nos hemos quejado que las redacciones están secuestradas por empresarios hoy en día. También ha desaparecido esa figura con cierto aire romántico del editor. A mí me gustaría saber que en tu opinión, ¿qué censura duele más? ¿La del contexto histórico o la del empresario que compra un periódico por otros intereses comerciales? La censura de la ley. O sea, cuando te prohíben escribir y si escribes te meten en la cárcel o te quitan los derechos civiles o te pasa cualquier otra cosa, eso es lo peor del mundo. O sea, para saber lo que es la libertad hay que haber vivido, para valorarla realmente hay que vivir sin esa libertad. O sea, cuando te prohíben todo es durísimo. Lo otro es cierto que es más difuso, es muy duro también,
y es verdad que cuando estás en una dictadura con censura y no tienes posibilidad de ejercer la libertad de expresión, pues tienes un enemigo solo y está muy claro, y entonces es fácil luchar contra ese enemigo, pero es muy duro que no te dejen decir las cosas que quieres decir y que no te dejen escribir absolutamente nada de lo que ellos deciden que no se puede contar. Lo otro es sutil, es una guerra difícil también, es una batalla complicada, pero puedes respirar y tienes el derecho a protestar y tienes el derecho a acudir a los tribunales y tienes muchos derechos. Es que en la otra situación no hay ningún derecho, entonces es mucho peor lo otro que esto. Has dicho, Natividad, que los periodistas tienen mala prensa, lo cual es en casa del herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Yo te quería preguntar un poquito, has hecho referencia antes a la piel. En la piel tuya, ¿qué queda de la periodista que vivió esa etapa de la transición, esos años vertiginosos? Pues queda... ¿Hay descreimiento, hay nostalgia? ¿Qué queda? Bueno, hay nostalgia porque coincide con la juventud y cuando eres joven ves las cosas de otra manera. Yo creo que queda una formación muy sólida de dignidad profesional. Yo tengo mucho sentido del deber profesional, de lo que tiene que ser un periodista, de las grandes lecciones de los grandes periodistas, de los Kapuscinski, de los García Márquez, de los nuestros, de todos esos que nos enseñaban que es una profesión importante. Como todas las profesiones se puede ejercer con mucha dignidad, incluso ahora mismo, ¿no? Y ahora mismo yo siempre cuento que es tan importante decir lo que pasa a nuestro alrededor. No hace falta ir a una guerra a denunciar la injusticia. La tenemos a la vuelta de la esquina para contar los niños que pasan hambre en este momento en nuestro país, desgraciadamente, para contar los escándalos de corrupción, para contar todas esas cosas. Las tiene que contar un periodista con dignidad profesional, con sentido ético y con experiencia. Entonces yo sigo teniendo mucho entusiasmo por esta profesión. Es verdad que hay que cerrar los ojos con un sector de nuestra profesión que no la ejerce debidamente, seguramente, con una parte de los empresarios o del poder de los medios que no tienen los mismos fines que un periodista. Pero de todas formas yo creo que a pesar de que intenten cercenar la libertad de expresión, siempre hay, lo decía Jean-François Revel, que era un periodista, un gran periodista de derechas, decía, incluso cuando sucede eso, la democracia tiene que tener apariencia de libertad y los periodistas siempre puede haber periodistas libres, incluso en medios o en grandes medios donde traten de cercenar la libertad de expresión o donde traten de manipular la información. Natividad, si me permite, perdona, me voy a colar con un apunte porque, si me permites, y visto desde fuera, yo creo que también queda mucho de la periodista Natividad Preciado, o todo lo que queda se ve en este libro, que está contado con un estilo muy periodístico. Muchas veces a mí al pasar las páginas me ha parecido que tiene una lectura muy de crónica, de periódico, al menos esa ha sido mi impresión, que en otros casos o antiguamente ha sido un estilo a veces vergonzante, ¿no? Del periodista que daba el paso a la literatura y pretendía pues ocultar ciertos tics del periodismo que parece que no estaban bien vistos o a la altura, ¿no? Efectivamente, a la altura de la literatura. No sé si eso ha sido pretendido, ese estilo marcadísimo, estilo de crónica periodística en la novela, como otra reivindicación más, otra defensa de la profesión. Sin duda, porque cuando dicen eso de se nota que es una novela de una periodista, digo no en esta, sino a lo mejor en otra, o de un periodista, tiene cierta deformación profesional. Yo lo reivindico como formación profesional, para contar las cosas de una manera clara, claro, concisa, con austeridad de medios, quitar toda la grasa de la novela. Sí. Eso lo hace mejor un periodista que nadie. Y bueno, y ahora pues voy a reivindicar a los grandes. Yo desde que tengo uso de razón lectora me gustan los periodistas que escribían grandes novelas.
una de las novelas que más me gustó en mi vida fue A Sangre Fría, de Truman Capote. García Márquez es un periodista que escribe novelas. Gaita Lesse, Kapuscinski, en fin, a mí me gusta ese estilo literario, me gusta muchísimo. Y ojalá me haya salido muy periodística esta novela, porque lo reivindico con orgullo, sinceramente. No es fácil escribir de una manera concisa, sin ser frívola o sin ser superficial. Se puede escribir de una manera muy profunda, ahorrándose muchas palabras de más. Y Natibel, si esos periodistas de tu novela, que hacían un periodismo de, no sé si llamarlo de compromiso, pero sí, bueno, de compromiso con el tiempo que les tocaba vivir, aparecieran hoy aquí en este plató o en otros platós y vieran un periodismo que está comprometido, pero no se sabe muy bien con qué, está ultra ideológico hasta el extremo, ¿no? Que la ideología, que es muy importante para Toro, pero ciega el análisis periodístico en ocasiones, ¿qué pensarían? Es decir, ¿despertarían en un país que no entienden, despertarían en una profesión que ya no comprenden, o es una especie de transición lógica de madurez también un poco, ¿no? El sectarismo es uno de los mayores males de esta profesión, unidos a otros muchos, ¿no? Pero yo creo que hay pequeñas lagunas, huecos, donde ejercer un periodismo objetivo, sin ser sectarios, contar lo que pasa con la mayor independencia posible. Lo he dicho, o sea, no hay que irse ni a una guerra, ni a México, ni a Colombia, ni a ningún lugar lejano a contar, ni a Yemen a contar las atrocidades de la vida actual. Nos vamos a la vuelta de la esquina, y yo hoy mismo ponía en Twitter pues una imagen que muchos dicen demagogia, populismo, tal, no, era una anciana buscando comida en la basura. Pues eso es periodismo, contarlo, no es demagogia, no es populismo, ni mucho menos. Comparándolo con los grandes banquetes, nosotros participamos de los grandes banquetes también, pero hay que saber que para contar eso hace falta que alguien lo cuente, que alguien haga una fotografía, que haya una reportera gráfica como Muriel. Yo creo que no se encontrarían demasiado mal, seguramente harían el mismo periodismo que hacían entonces, porque ahora se necesita otra vez contar esa realidad que es muy cruda. Hemos estado mucho tiempo viviendo de las rentas, más acomodaticia, ¿no? Más o menos tranquilos, diciendo, bueno, las cosas, esta democracia... ¿Cómo ha estado el propio país, no? Es que está todo en permanente revisión, y también el periodismo. Has comentado has hablado de Twitter, de las redes sociales. Yo te quería preguntar también al respecto sobre la adaptación de los periodistas, porque también puede que estemos viviendo un momento también de nostalgia, pero también es un momento de oportunidades, porque también hay nuevas oportunidades de romper incluso esas barreras, pues a la hora de crear proyectos, espacios de mayor libertad, si se quiere, o de mayor capacidad para ejercer ese periodismo. ¿Tú crees que también puede haber entonces en ese sentido, en este momento de explosión de los medios tradicionales, pero también de apertura de nuevos medios sociales, la posibilidad de crear nuevos espacios de oportunidad? ¿Que hay oportunidades también? ¿Que no se puede jugar tampoco a ese momento tan cenizo, tan apocalíptico que vivimos en el periodismo? Yo creo que no, que se abre un mundo impensable, no sabemos lo que va a pasar, pero yo creo que como ahora los acontecimientos suceden de una manera vertiginosa, en estos últimos 10 años se han producido unos cambios que yo no he vivido en los 40 anteriores, es decir, en 4 décadas las cosas iban mucho más lentas, ahora la velocidad es vertiginosa. Yo creo que en cuestión de... Bueno, es una apuesta porque quién lo sabe, ¿no? Pero en 5 años vamos a ver otro mundo lleno de posibilidades, abierto, digo, dentro de nuestra profesión. Nos acordaremos de qué miedo teníamos a que llegase esto, y ha llegado y es... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Probablemente a Muriel le quitarían alguna foto en Twitter, ¿no? Que también esto pasa, ¿no? Le tendría que poner una marca de agua en Twitter. Efectivamente, entre otras cosas eso le pasaría probablemente. Pero Natibel, suele decirse que no hay democracia. Bueno, perdón, y el veterano periodista sería un tertuliano de... Bueno, no sé, a lo mejor eso ya se ha acabado. A lo mejor eso ya se ha acabado. Vete tú a saber, todo va muy rápido. Te decía, Natibel, que suele decirse que sin prensa libre no hay democracia, pero es verdad que sin periodistas libres tampoco hay prensa libre, ¿no? Y también los periodistas, quería preguntarte tu opinión sobre eso, pues desarrollan su actividad en este momento una situación de gran precariedad laboral, ¿no? Entonces, ¿Muriel tendría trabajo hoy? No, eso sí que no lo sé. A lo mejor Muriel, si era muy aguerrida, era capaz de abrirse paso. Pero yo también digo siempre que en aquella época, con un poco de formación, con muchas ganas y con
poco de audacia, te abrías paso en la vida. Éramos pocos en ese momento. Quiero decir que en este momento se ha democratizado todo, que es buenísimo y es estupendo, pero la competencia es mucho más brutal, es mucho más difícil. Además de esas cualidades que yo digo de los periodistas de entonces, ¿no? Tener formación, ser audaces, te abrías paso en la vida. Ahora tienes que tener varios máster, unos cuantos idiomas, pasar muchas pruebas, someterte a muchas cosas y entonces y competir con mucha gente buena. Yo creo que es más difícil ahora abrirte un hueco en la vida que antes, yo creo que sí. A mí me ha servido la pregunta de Enrique, me ha dado pie para una que yo quería hacerte, porque a mí me llamó la atención que casi que parecía que estaban invertidos los papeles. La protagonista femenina es la fotoreportera y el protagonista masculino es la plumilla, ¿no? Y me pareció que la figura de la mujer fotógrafa es casi tan escasa como la directora de periódico, ¿no? Y ahí el lazo que no sé, visto con tu perspectiva de 30 años de profesión, las que hemos venido después sentimos que se ha avanzado poco. Somos muchísimas más mujeres en la profesión, pero todas en la trinchera y todas de peor, ¿no? El techo profesional para nosotras es bastante corto. No sé cómo lo percibes tú, que has lidiado en muchas y en otras épocas. Clarísimamente. Mira, cuando yo empecé, en el periódico donde yo empecé había 2 periodistas. En los medios había como, no sé, eran todo hombres y quizá había 1, 2. Ahora hay multitud. Ya sé que nos desesperamos porque una vida no da para más, pero los cambios han sido impresionantes. Lo que pasa que claro, se necesita algo más, se necesita un paso más, que es que esa gran cantidad de licenciadas periodistas, de reporteras, de redactoras, de colaboradoras, de tertulianas, de todo, lleguen a ejercer el poder. Está más complicado, pero yo creo que muy poco a poco, más pronto que tarde, empezaremos a ver directoras. Alguna hay, está... Ahí las hay, bro. El porcentaje es que... Sí, pero también un poco ligado Está también con lo que hablabas antes al frente de un medio, hay grandes columnistas, hay en algunos medios hay directoras, en fin, llegaremos enseguida. Sí, pero quizás enlazando con lo que hablabas antes con Fernando en relación a la ley del aborto, por ejemplo, quizás que los derechos que creíamos conquistados o que estamos en fase de conquistarlos, ¿no? Y quizás lo que nos falta es pulso diario para seguir en ello, ¿no? Quizás, y cogiendo un poquillo la reflexión de Amalia, ¿no? Quizás un par de generaciones atrás nos hemos relajado pensando que estaba el camino hecho y se ve que todavía nos queda por andar, ¿no? Es que yo siempre digo, cuando me publiqué un libro que se llamaba Nadie pudo con ellos, que era la vida durante el franquismo de los sindicalistas, de la viuda de Camacho, que contaba sus experiencias y tal, es que esos derechos por los que se lucha se conquistan, se adquieren, pero no son para siempre. Hay siempre el poder, la fuerza, hay mucha gente interesada en apoderarse, pues son insaciables, entonces quieren más y más y más. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con los derechos laborales, por ejemplo. Siguen insistiendo en quitar absolutamente todos los derechos a los trabajadores, porque y entonces si no hay protestas, si no hay reivindicación, si no se defienden de una manera firme, te quedas sin ellos. Pero con las mujeres pasa exactamente igual. Pero ahí sí que sí hemos sido conscientes en los últimos años de la fragilidad de determinados derechos asumidos como algo casi inamovible, que luego resultó que sí que era muy movible. Sí, ¿no? Es que creíamos que era para siempre. Y bueno, ya esto han luchado varias generaciones por conseguirlo, pues ya están, ya los tenemos aquí, se acabó, nadie nos lo va a quitar. A la vuelta de la esquina siempre hay alguien deseando acaparar más y con las mujeres pasa esto, o sea, las mujeres se han relajado mucho, nos hemos relajado mucho, nos hemos dejado engañar por esos cantos de sirena de los que hablo al final de la novela, ¿no? Que es muy fácil dejarse engatusar y decir, bueno... Hablas de una relación tóxica, yo lo decía porque escuchándote en el primer tramo da la sensación de, bueno, pero a ver si también estamos creando esos estereotipos de macho alfa, incluso también en profesiones, digamos que hay un ámbito social más avanzado, hablaba de que ella es un personaje muy avanzada para su época, pero al final conecta y, bueno, tiene una relación con una persona que es tóxica y yo no sé si también funciona con códigos un tanto retrógrados o machistas, aunque luego pueda dar un barniz de modernidad en su profesión.
No, es que es una contradicción, eso le puede pasar a humana. cualquiera, es la condición humana, efectivamente. Te dejas seducir por apariencias y bueno, luego llegas a escarbar un poco y conoces la realidad. Pero yo creo que bueno, eso es eterno, ¿no? Eso es la vida de cada uno, que no hay manera de experimentar en cabeza ajena. Eso de que la experiencia es un grado y sirve para mucho, yo creo que la experiencia siempre llega tarde. Cuando la tienes ya casi no te vale decir, si yo lo hubiera sabido antes. Y eso no lo puedes transmitir, lo transmites, algo queda, flota en el ambiente, pero vamos, ya quisiera yo que mis hijos hubieran aprendido en cabeza ajena, a decir, oye, ir por aquí es imposible. Cada vida, a lo mejor es la gracia de la vida, que nos tenemos que equivocar. Dice una amiga mía siempre que los males de amor son, o que los amores estos tóxicos y tormentosos son como cuando alguien se marea en un barco, ¿no? Que nadie te presta atención porque no parece nada importante, pero que tú te sientes morirte, ¿no? Y yo creo que eso define muy Está bien muy también. bien definido. Sí, tú te sientes morir y sin embargo, pues la fiesta sigue. Ya se le pasará, sí. Y creo que define muy bien el tipo de relación que hay entre los dos protagonistas de la novela, ¿no? Sí, lo que quería era eso, hablar de las contradicciones de cualquier ser humano, de las contradicciones de los personajes, de los personajes que son un poco tortuosos, ¿no? Algunos. Bueno, por eso nos emocionan esas novelas, ¿no? Porque nos arrastran. Si no, serían novelas sobre votantes de la UCD, todo muy aburrido. ¿Quién se acuerda de la UCD? Claro, eso digo, que normal que sea sobre personajes que te llaman la atención. Y yo cuando oigo la canción de esa de Habla, Pueblo, Habla y tal, digo, pero si esto en aquella época estaba mal visto, ¿no? Nadie se acuerda. Había otra música, aquí hay una banda sonora de la época. Eso, a mí sí me gustaría preguntarte, como periodista que ha vivido un momento histórico tan relevante, yo no sé hasta qué punto uno es consciente cuando está dentro de un momento histórico que está viviendo o que está siendo testigo de la historia, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo uno se levanta por la mañana, va a trabajar, vuelve a casa y no sé si hace falta, te ha hecho falta distancia, te ha hecho falta incluso este libro como ejercicio de memoria o incluso creo que tiene un cierto tono nostálgico también para darte cuenta y para situarte a ti, ¿no? En tu propio mapa profesional y vital. Sí, yo creo que ha sido un buen ejercicio de memoria, sobre todo para atar muchos cabos sueltos, que en realidad yo escribo para eso, ¿no? Para aclarar mis ideas y poner las cosas en su sitio. Pero ¿erais conscientes de que estaba cambiando el mundo? Yo no creo ponerme, idealizarlos y digo que sí. Es que, claro, es que cómo no íbamos, se muere Franco. Democracia, claro. Quiere decir que eran momentos históricos. Aparece la transición, surge, se prepara la transición. Hay unas cortes democráticas donde nos sentábamos a tomar café con la Pasionaria y con Alberti. Pues era histórico realmente. Estaba Carrillo por allí. Aparecía un joven, Felipe González, al que criticaban los viejos. No sé, yo creo que eran momentos... hubo un golpe militar que pensamos que era un momento histórico realmente. O sea, que tuvimos la suerte de ser conscientes de que estábamos viviendo desde la fila cero, que digo siempre que ese es un privilegio profesional que tenemos impresionante, acontecimientos históricos de primera magnitud. Sigue habiéndolos y sin duda, pero aquel momento fue muy espectacular. Yo diría que sigue habiéndolos, pero con menos gas, ¿no? Ahora hemos asistido pues, a la abdicación de un rey, a la coronación de uno nuevo. Yo te quería preguntar por eso precisamente, ¿no? Que tú también estás cotillando tu Twitter, es inevitable, ¿no? Y he visto que usabas esa expresión fila cero el otro día, sí, cuando precisamente se producía la proclamación del nuevo rey. Pero yo del rey, bueno, si quieres hablamos, pero hablando de lo que decía Juan Carlos de personajes, de mujeres y de periodistas, me interesa mucho tu opinión sobre un personaje para mí complejo y contradictorio como es la reina de España. La reina, pues sí, no es muy contradictorio, es de una pieza, es una mujer sufrida. La reina actual, ¿no? Creía que decías la reina periodista. Sofía. No, la reina Leticia. Que no estamos acostumbrados a llamarle reina. Bueno, perdón, pondré la nueva reina. La reina tiene más hechuras de novela. La reina, sí, por eso, reina. Es mujer periodista, claro. tiene mucha historia. Bueno, pues la reina, a la que yo tuve la suerte de conocer antes de ser reina, evidentemente, y hablar con ella, era una excelente profesional hasta que dejó la profesión para dedicarse a otras cosas, como es representar una función, un papel histórico.
tan único como convertirse en reina de España, pero es una mujer muy buena profesional, ¿verdad? Es decir, lo voy a contar, me entrevistó en una ocasión y me dio una excelente impresión. Era muy buena, muy profesional, muy exigente, autoexigente, muy meticulosa, muy esforzada, muy voluntariosa. Yo creo que tiene grandes cualidades como persona. Yo he hablado de ella como persona. Como reina nos queda por ver lo que puede hacer, no tengo la menor idea, no tengo la bola de cristal, pero es una mujer que se exige mucho a sí misma, y yo he comentado, por las pocas ocasiones en las que he tenido la suerte de tratar a los reyes de España en este momento, pues me da la impresión de que ha beneficiado mucho al rey, es decir, a su marido, a Felipe VI. A Felipe VI, no sé cómo llamarle. Me pierdo. Ahí me gustaría que apuntara, hombre, porque has dicho, con la equivocación, has dicho de la reina. No, simplemente has dicho de la reina. Es una persona muy sufrida. Pues me gustaría que lo comentara. No, quiero decir que la reina Sofía, todo el mundo sabe que es una mujer que ha hecho su papel de absoluto sacrificio, ha cumplido con su deber, no ha dado una nota discordante en toda su vida, lo cual es muy complicado, es muy difícil asumir esa función con la cantidad de problemas que ha tenido la monarquía y que ha vivido ella, ¿no? Entonces, por eso decía, yo creo que que es una mujer de una pieza, no tiene mucho misterio, ¿no? Es como es el sacrificio de la esposa, nada más. ¿Cabe un apunte más? Sí, venga, rápido. No, simplemente porque te estuve viendo y escuchando el día de la coronación, que estuviste ejerciendo de tertuliana y periodista. A mí me dio la sensación de que había mucho de Leticia en el discurso del nuevo rey, no sé qué piensas tú. Yo creo que ha influido mucho en la manera de enfrentarse a la actualidad y a los problemas. Pero que había intervenido ella incluso. Yo imagino que sí, desde luego seguro que lo revisa con ella, estoy absolutamente convencida, porque ella le ha dado mucha cercanía para tratar temas que ella conoce de primera mano. Ella ha ido en metro, ha estado en momentos conflictivos, conoce la calle, y el rey no tiene esa visión tan cercana de la realidad como la tiene ella. No tiene Preciado, le habíamos invitado para hablar de literatura, de periodismo, de la transición, al final ha terminado Por hablando de la eso tardé monarquía. tanto en escribirlo, pero no me importa, ahora estoy encantada. Pues muchísimas gracias, lo dicho nuevamente, por acompañarnos Gracias, aquí en A por verdad. Todas, en 8 Andalucía, y mucha suerte con Canta Solo para mí. Gracias. Venga, volvemos entre minutos y analizamos la actualidad en compañía de Juan Carlos Blanco, de Enrique Cervera, de Amalia Bulnes y de Rosa Yacer. Después de tener la maravillosa experiencia de estar una hora con Natibel Preciado, que nos ha venido a presentar su última novela, Canta Solo para mí, premio Fernando Lara de novela, que va a seguir presentando en la ciudad de Sevilla en la jornada de mañana, vamos a analizar la actualidad en compañía de Enrique Cervera, de Juan Carlos Blanco, de Amalia Bulnes y de Rosa Yacer. Una actualidad que sin lugar a dudas pasa por UGT, por ese nuevo registro. Bueno, han sido varios los registros de esa operación de la Guardia Civil ordenada por el juzgado número 9 de Sevilla por el supuesto fraude, el presunto fraude en los fondos de formación concedidos por la Junta de Andalucía. Hay 14 detenidos, entre ellos 2 altos o exaltos dirigentes de la cúpula del secretario general de la UGT, Manuel Pastrana, entre ellos el extesorero durante 8 años de la anterior dirección de la Unión General de Trabajadores. Y ahí evidentemente hay muchas aristas desde las que analizarlo, pero de nuevo UGT en el disparadero, y al menos en el comunicado de prensa hoy no han disparado al mensajero, por lo menos por ver algún matiz positivo, sí que se puede ver alguno. Juan Carlos. Lo que pasa es que aquí ya era prácticamente imposible, entre otras cosas porque lo que hay es una operación de la Guardia Civil, hay unos informes de la Guardia Civil que son muy contundentes, que son muy taxativos, que sostienen que la UGT, la Unión General de Trabajadores en Andalucía, se financiaba de manera ilegal a través del desvío de dinero procedente de los cursos de formación, y ese es el titular. Y ante eso, lo que hay que reclamar es celeridad en el procedimiento, también calma y prudencia para evitar linchamientos, pero sí hay una realidad, que son hechos muy graves y que hoy ha sido detenido quien ha sido tesorero de la UGT durante 8 años. Más otro alto cargo, pero por centrar, estamos hablando de la persona que manejaba las cuentas de la UGT. Evidentemente, estamos ante un hecho muy grave y sí me acuerdo en estos momentos de la escasa capacidad y los escasos reflejos que demostró la ejecutiva del OGT de Andalucía cuando estalla el escándalo en sus inicios y cuando prácticamente niega
toda posibilidad de cualquier irregularidad. Evidentemente no les vamos a pedir ahora que vayan inmolándose, pero si hay una realidad, que caiga quien caiga, hay que seguir adelante con todas las investigaciones, y si la justicia demuestra lo que parece que se está demostrando, pues tendrá que depurarse también esa responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? Claro. Aquí, Enrique Cervera, tú estuviste precisamente en la entrevista con Carmen Castilla y Sí. le decías precisamente que tenían que hacer un ejercicio de autocrítica, de abrirse a la sociedad y sobre todo analizar lo que tenían dentro. Claro, es que la política de meter la cabeza debajo del ala, Claro. eso tiene las patas muy, muy cortas. Yo comprendo la tremenda dificultad de Carmen Castilla, que ha llegado a un momento realmente crítico Terrible, para UGT. claro. Pero también es verdad que en ese mismo sitio donde está ahora Rosa Yacer estaba ella, le hablamos de un informe que iban a sacar y dijo el martes. Desde ese martes han pasado varios meses. Está claro que ellos no han sido capaces de gestionar eso, seguramente porque el problema con el que se han encontrado ahí es extremadamente importante, como parece que apuntan los informes de la Guardia Civil. En todo caso, nos encontramos aquí de nuevo con que la figura del tesorero, antes nos ha pasado en su momento con el PP, con Bárcenas, ocuparía un lugar parecido al que ocupa él, sin hacer más tipo de paralelismo. Quiero decir que eran los tesoreros los que llevaban las cuentas de la administración, y en su tiempo le pasó hace ya más tiempo al Partido Socialista con el tema de Filesa. Realmente la democracia española tiene un problema real de financiación de instituciones, de su sistema político, que tanto los sindicatos como los partidos están constitucionalizados, es decir, cumplen un papel muy importante, y con independencia de los errores o la metedura de pata o de otra cosa que hayan podido cometer unos y otros, es evidente que la democracia española no ha sabido resolver eso. Y aquí sistemáticamente, pues un tesorero, otro tesorero, y he citado a UGT o al PSOE, antiguamente al PSOE, y ahora al PP, pero también con Convergencia y Unión ha sucedido lo mismo, también con los cursos de formación. Y bueno, aquí hemos tenido hoy 14 detenidos, pero hace unos meses hubo 17 en Madrid, exactamente. El caso Aneri. Con lo mismo, exactamente. O sea que aquí tenemos Houston, tenemos un problema. Y la mala gestión del pasado, y os pregunto a todos, seguimos con Rosa Yacer y con Amalia. Sí. ¿La mala gestión del pasado puede comprometer el presente y el futuro de la UGT si no hay un viraje? Hombre, es evidente. Aparte, yo suscribo punto por punto y letra por letra tu inicio en el programa. O sea, la cuestión no es resolver este problema, es la vida. O sea, a los sindicatos y también a los partidos políticos, hablando de las distancias, les va la vida en esto. Es decir, en que esto que tú has contado, Enrique, que yo realmente, entendiendo que puede ser así, me resisto a creerlo, porque no dormiría por las noches. Es decir, si para financiarse el sistema democrático en España los tesoreros de un montón de organizaciones han de hacer este tipo de cosas, el problema no es de los tesoreros ni de eso, el problema es gordo. Sí, pero es lo que está hablando. Claro, pero es que si yo pienso eso, yo mañana, o sea, lo mismo esta noche no duermo. Claro, pero hay un par de cosas, perdona, Rosa, en eso. Tú duermes, Rosa. Hemos escuchado el cierre con mucha atención, porque no hay que perder el papel vital para la arquitectura social que nos va la vida en ello a UGT, ¿no? pero a UGT y también un poco al sistema. Es decir, si el sindicalismo no es capaz de financiarse más allá de este tipo de prácticas, y aparte enemigos del sindicalismo aprovechan esa situación, que por cierto, algunos están en la situación de Madrid, algunos de esos enemigos del sindicalismo en una situación parecida a lo que te has contado de Madrid, también con curso de formación. Entonces el problema que tenemos es mucho más grave que este, que es muy gordo para UGT y es muy gordo para la democracia, pero se resolverá judicialmente, y aquí paz y después gloria, y los que tenga que pagar, que paguen. Sí, pero es verdad que hay un doble ámbito de discusión. El primero, ligado estrictamente a la investigación de unos hechos que son muy graves, que son escandalosos y que atentan contra el sentido común y desde luego son una falta de respeto a los ciudadanos. Bueno, en concreto, es un delito tipificado en el Código Penal y como tal está siendo investigado. Pero sí es verdad, y abundando lo que dice Enrique, que también hay un problema, si se quiere, de financiación de todo el sistema. Y es real. Entre otras cosas, también hay una cierta hipocresía social, que queremos tener un sistema pero no queremos casi pagarlo, y no sabemos que esto vale muchísimo dinero. Y esto significa que tenemos que reevaluar sistemas de financiación. Y luego una cosa muy importante, transparencia. Falta transparencia, porque este caso, pero como otros tantos, gravísimos, ocurren en una época en la que prácticamente... digamos que tampoco había casi ni intención ni interés en que... Es una cuestión de función. ¿Es la función de los sindicatos dar cursos de formación? No. Sí. Es que lo mismo, claro. O sea, usted le están pagando para financiarse para aquello que tiene que hacer, que es la representación de los trabajadores y la defensa de los derechos legítimos de los trabajadores.
También perdón, si me dejáis introducir que un detalle, también la responsabilidad de quien da el dinero, que debe fiscalizar también y o sea, que haya un feedback, ¿no? Claro, yo no tengo la respuesta a la pregunta, pero no sé si también es cursos de formación, tiene que haber algún reporte. Es que yo creo que hay tres debates distintos en este asunto. Sí, por un lado, deben un sindicato dar cursos de formación, responsabilidades de la administración que da el dinero para que se impartan esos cursos de formación, y por otra parte, lo que sabemos, y que evidentemente tendrán que decir los tribunales de justicia, pero ha habido empresas que se han registrado y detenidos empresarios que se inflaban facturas por ejemplo, por trabajos que no se hacían. Aquí ha habido un sistema del que se ha lucrado mucha gente. Empresas, Chapsa, el viaje Macarena, la calle Feria, es que de ahí han salido detenidos. Se han hecho viajes que no se han, o sea, se han pagado viajes que no se han hecho. Sí, pero que es como el ejemplo de tantos, por desgracia. Y es un ejemplo de tantos, por desgracia, porque este mismo modus operandi lo hemos visto también en anteriores ocasiones. Bueno, es el mismo. Es así de chusco. Es el mismo de Gürtel, básicamente. O sea, facturas infladas que luego sirven para otras cosas. Aprovechando el matiz que introducía Amalia Bulnes, os pregunto, ¿qué creéis que debe hacer la Junta de Andalucía al respecto? ¿Debe personarse como acusación particular? Dice que lo van a estudiar. Por otra parte, el Partido Popular le pide responsabilidades porque evidentemente el dinero parte de la administración pública, aunque directamente no tenga responsabilidad en la gestión que luego se hace de ese dinero. Yo creo, bueno, perdón, ya que lo he introducido, no sé, que yo creo que la Junta no debería temblarle el pulso, no debería temer a personarse en el caso, porque yo creo que ha de ser la institución más interesada. Hay una vía administrativa abierta de reclamación de dinero, pero penalmente, Enrique, ¿qué debería hacer la Junta? Bueno, yo creo que la personación o no es una decisión jurídica, que lo que creo que tiene que hacer la Junta es tomar la decisión más conveniente para la defensa de sus intereses conforme a lo que diga el gabinete jurídico. Es una decisión técnico-jurídica, por decirlo así, de personación. Ahora, en el ámbito político, evidentemente, pues las administraciones tienen que cumplir con su papel de que los fondos públicos se destinen a lo que realmente se tienen que destinar. Dicho esto, lo que hay que deslindar si ha habido negligencia por parte de la administración, que es una hipótesis, o si ha habido fraude por parte de otra, porque claro, cuando tú a una administración das un curso o dices que compra unos muebles, porque yo creo que esa tienda que hemos visto ahí, la que estaba visitando antes, es de venta de mobiliario, y a la administración pues se le da una factura que es falsa, pues bueno, pues sí, supongo que hay posibilidades de verificarlo, pero ahí la principal responsabilidad... Porque la factura que te ofrecen tiene apariencia de veracidad y es dada en este caso por el tesorero, hay que distinguir por el centro sindical, porque es complicado. Fraude se produce en todos los ámbitos. Aquí lo hemos visto con las ayudas al lino, lo hemos visto con la gasolina, lo hemos visto. Entonces, la principal responsabilidad está, desde luego, en quien defrauda, claramente, y también la administración pues tiene que cumplir con su papel de garante, y ahora yo estoy con lo que dice Avalí, no hay más otra opción, simplemente el que haya cometido una irregularidad, pues tiene que pagarlo, por supuesto. También hay un poco enlazado un debate que también hemos tenido en esta mesa, ¿no? La evaluación de políticas públicas, ¿no? Cómo un poco cada vez más vamos a... con independencia de que el que delinque es el que delinque y no la administración la que delinque, y en este caso yo creo que eso está claro, pero sí que cada vez tendemos, habrá que establecer mecanismos para que sepamos cada vez más cada euro nuestro en qué se gasta y cómo se gasta. Es decir, eso lo decía Raúl Limón un día aquí en esta mesa, es decir, si podemos saber una zanahoria desde que nace hasta que me la como, quién la ha plantado, dónde la ha plantado, qué semilla tenía y todos los controles, ¿cómo no podemos saber cada euro de nuestros impuestos cómo se gasta, ¿no? Y esto yo creo que es el gran reto pendiente ahora mismo. Bueno, no se puede entregar el dinero eso es lo que se ha incluido ahora. Otra cosa que se lleve a la práctica mejor o peor lo veremos, porque la ley ha sido aprobada hace solo unos cuantos días, la ley de transparencia de Andalucía. Precisamente lo que pretende garantizar es eso. Luego veremos la aplicación práctica, porque eso realmente es complicado, pero teóricamente, al menos, teóricamente no, lo que figura en la ley es que aunque lo gestione una entidad privada, sea un colegio concertado, o sea un sindicato, o sea otro tipo de organización, tiene que dar cuentas y conocerlo, poder conocerlo cualquier ciudadano, y que existan mecanismos para ello, de hasta el último euro de dinero público que salga de... Es que yo creo que ahí, lo que sí es seguro es que una de las conclusiones que sacamos todos es que las administraciones como mínimo tienen que poner mayor celo en la comprobación, si no la inspección, por lo menos la comprobación de que se haya hecho. Ocurre también, y ahí yo creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta, que aquí estamos hablando de tramas bien diseñadas en las que, como decíamos antes, participaban empresas
En este caso podía participar una central sindical, como en otras ocasiones ha sido una organización empresarial o de otro tono, pero la realidad es que estaban bien diseñadas. Es decir, es que aquí, como hemos dicho, han participado empresas, han participado determinadas personas del sindicato, de la UGT, y evidentemente cuando luego pasaban esas facturas tenían esa apariencia de veracidad y hacían ver, simulaban que se habían hecho aquellos contratos, servicios, cursos o viajes que se hubieran destinado el dinero para ellos. Es decir, que también se estaba produciendo un verdadero fraude que está tipificado como delito. Es decir, uno no coge y dice, bueno, es que esto se me ha olvidado comprobarlo. No, mire usted, es que esto vinieron los comprobantes y decía que se había hecho. Y a partir de ahí, pues hay un principio de la buena fe en los principios generales del derecho, que es dado obvio. el panorama, quizás sea necesario un exceso de celo. Una vuelta de tuerca, un exceso de una celo. vuelta de tuerca en el celo y el control del cumplimiento. Vamos a introducir un nuevo elemento de análisis, ¿os parece? Vamos a hablar de la reforma fiscal que va a abordar el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este próximo jueves con las comunidades autónomas. Ya la Junta de Andalucía ha avisado esta mañana, lo ha hecho la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que no va a compensar esta merma de ingresos que va a sufrir la Junta de Andalucía con nuevos impuestos ecológicos o subiendo los impuestos que ya tiene Andalucía. Directamente le pide al Gobierno central que compense esta bajada de ingresos pues directamente a las autonomías, porque ya las comunidades autónomas, las administraciones autonómicas no pueden recortar más en la prestación de servicios esenciales. A ver, Juan Carlos. Nunca mejor dicho, esto es una cuestión de números. Esto es, entre comillas, muy sencillo. Si al final va a llegar... Bueno, primero una consideración previa. Yo creo que este tipo de reformas se hacen con consenso o mejor no hacerlas. Es decir, si usted va a estar o va a tener en contra a determinadas comunidades autónomas, puede que también incluso del propio color ideológico del Gobierno, y no lo digan, pero que estén en contra, debería haber existido mayor consenso y no que se lleve ahora un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dicho eso, esto, como digo, es cuestión de números. Si al final va a llegar menos dinero para la financiación de los servicios básicos, está muy bien que a los ciudadanos les bajen los impuestos, pero si luego resulta que no hay dinero para pagar la sanidad, el colegio, la dependencia o cualquier otro servicio social, ahí hay una merma de los derechos de los ciudadanos, un perjuicio para los ciudadanos y un perjuicio que recae sobre los menos favorecidos. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hablar de una reforma fiscal. A mí me sorprende eso que dice y también me sorprende esta manera que tiene este Gobierno de explicar las cosas, ¿no? Que es por trocitos y siempre... Bueno, es Montoro style. Y siempre empeorando. Es decir, mire usted, cuéntame las primeras... Empiece por las malas noticias, ¿no? Porque me voy a terminar enterando, ¿no? Entonces, también, sí, hay muchas de esas. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo nos hemos ido enterando al principio de una reforma fiscal que iba a suponer la bajada que el Gobierno del PP había prometido y que iba a dar liquidez a todos los españoles, una cosa que a priori, bueno, pues mira... Si me meten 200 euros más en el bolsillo todos los meses, pues bueno, y aparte de lo que quiere jugar el señor Rajoy. Claro, a luego que resulta que lo que hago, quito tramos y los que ganen más de 60.000 euros no son 200 euros más al mes, sino 300.000 euros más al año, afortunados ellos, y finalmente es que mi finiquito lo voy a tener que tributar. Y ya por último, que van a ser las comunidades autónomas las que van a tener que subvencionar toda esta historia para que la gente del IBEX 35 se lleven 300.000 euros más al año que dejan de tributar, ¿no? Entonces, no entiendo esta manera de contar las cosas de este Gobierno. Yo creo que eso no es una manera de contarlas casual, es decir, que hablen pues de bajada necesito que me lo bajada de expliques, impuestos Enrique, cuando resulta que a la gente que encima que tiene la desgracia de que los despidan, ahora tiene encima que tributar por eso. Hombre, eso carece de justificación eso no absoluta. Eso no es un olvido, eso es sencillamente pues una planificación, creo que bastante manipuladora de la realidad, ¿no? Yo creo que Pero una pregunta, Enrique, nos toman por tontos, es decir, ya sé que no eres tú el que tiene que responder a esta pregunta, ¿no? Sí, tiene que ver con otra cosa, que cuando llegue el mes de enero ellos juegan con la idea de mes de enero, cuando las retenciones te retengan menos y tú veas algo más, el efecto psicológico es que quieres jugar con esa idea, es decir, es que si no es imposible. Bueno, las retenciones están muy bien que las bajen, pero lo que va a hacer es pagar más el año que viene. Claro, eso pero que lo que digo es que si no es que no tiene sentido. Oiga, usted hace eso para que cuando llegue las retenciones diga, yo tengo más dinero y el efecto psicológico a 4 meses una elección. Pero el efecto psicológico es desde el punto de partida, todos le estamos llamando reforma fiscal y tal, y yo que hoy he hecho los deberes para venir aquí. Pon tu ejemplo, por ejemplo, Amalia. No, te quiero decir, mi ejemplo como autónoma, que somos todos. No, quiero decir que a mí me ha parecido, y en lo que a mí respecta, porque esto evidentemente cada uno se lo lleva a su terreno, y aquí en la fiscalidad todos miramos por uno mismo y en los impuestos, ¿no? Es lo que están haciendo. Pero que me ha parecido realmente insignificante. Me ha parecido que han cambiado 4 cosas, las positivas muy poquísimo, que apenas lo vamos a notar. Las negativas me parecen más graves, porque creo que no tienen justificación.
justificación efectivamente que tribute un despido, porque no es una situación que el contribuyente sea capaz de decidir en ningún caso. Pero bueno, dicho esto, que me parece que han sido cuatro detalles a los que le damos la categoría, no sé si tiene categoría de reforma fiscal, ¿sabes? Nada, yo creo que tiene un alcance bastante limitado, pero algunos sí tiene. La reducción de tramos de los que hablaba antes se concentra en 60.000 euros en adelante. Antes había tramos tributando hasta 300.000 euros y ahora, a partir de 60.000, que gana 61.000, paga lo mismo que el que gana 300.000. Eso es poca gente, pero esa gente gana mucho dinero con eso, mucho dinero. Le han bajado el impuesto de sociedades, anuncian a las grandes sociedades, a las grandes. No, es muy poco, y a las pymes, bueno, no, 5 puntos a las grandes sociedades, que en realidad tributan mucho menos porque todas las deducciones están pensadas para ellas y no para el que tenga una pequeña sociedad, que prácticamente no se puede desgravar nada. ¿Y cuál es el problema de fondo aparte de eso? Primero, que es una rebajita insignificante. Desde luego, para los 6 millones de parados no tiene ningún efecto. Ahí voy, que para no la gran tributan. masa de población, es a lo que yo me refería. Pero sí Enrique. tiene un efecto indirecto, que no es ese poquito dinero, es que eso va a generar problemas de financiación de los servicios públicos. Sí, yo creo más va por ahí. Claro, eso sí. Y entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver? Pues haciendo lo que acaricia a la derecha en este país, que es dándole otro tajo más a los servicios públicos. Va por ahí, ¿eh? Porque las comunidades autónomas se gastan esta y todas 2/3 de su dinero en políticas sociales, en educación, en sanidad. Claro, y si tú estás apretando y apretando y apretando la financiación de esos servicios públicos, pues el resultado práctico será un deterioro y luego dirán que insostenibilidad. Mire usted, no se sostiene. Y además la espalda de los gobiernos porque usted autonómicos. ha tomado decisiones, ha tomado decisiones en ese sentido. Aparte que hay una cierta jugada de riesgo, porque ellos juegan con la idea de que se va a incrementar el PIB 0,5 y eso va a alimentar el consumo y que con ese alimento va a haber una mayor recaudación y esa mayor recaudación va a hacer que no haya que implicar factores correctores, que al final es un eufemismo para decir que hay que recortar más, porque no hay más. Insisto. Bueno, recortamos en derechos sociales, claro, que es lo que anticipa la Junta de Andalucía, pero le regalamos las dichosas 3 décimas a Bruselas que Bruselas no nos pide. Sí, por ejemplo. Claro, pero que insisto. Sí, pero que para yo que no creo se enfaden mucho por lo del IVA, ¿no? tendría También, sentido. ¿no? Aquí tienes que jugar con la idea de que hay muchos españoles que a partir del mes de enero, cuando ven sus retenciones, tengan la sensación de que tienen más dinero en su bolsillo. Lo que ocurre es que a cambio la jugada es diabólica. Porque si hay algo más de dinero en los bolsillos y resulta que las comunidades autónomas, de las que depende, como decía Enrique, prácticamente el 75% del gasto social, 3 de cada 4 euros, se encuentran con que no tienen dinero para financiar, insisto, para decirlo claramente, hospitales, colegios, dependencias, servicios sociales que para los depende de la ciudadanos, autonomía. que dependen de la autonomía. Si no hay ese dinero, hay que recortarlo. Pero usted, es que ahí sí hay un debate ideológico de financiación o no de servicios públicos y sociales. Bueno, no sé si habéis visto el anuncio que está, hay un par de ellos, ¿no?, que está poniendo el Gobierno en relación al tema de la economía sumergida y el IVA, ¿no? ¿No habéis llegado a ver? No. Bueno, pues una señora que va a pagar una reparación en un taller y le dice ella, ¿y sin IVA cuánto es? Y entonces el hombre le dice, sin IVA es sin hospitales, sin universidades, sin educación. Bien, pues entonces... Pues lógico. Pero es que también, como tú dices, pero si no hay dinero para las autonomías pues estamos en claro. eso, ¿no? Es decir, que si el propio Gobierno en su propaganda oficial admite que eso es lo que financia esto, pues no, pues tome usted nota y actúe en consecuencia, ¿no? Bueno, apenas 2 minutitos para que al menos a modo de telegrama me comentéis pues los datos que hemos conocido en 2013 de nacimientos bajan un 6%. Aún así, Andalucía es de las pocas comunidades que tiene un saldo vegetativo positivo, esto es, nacen 9,7 niños por cada 1.000 habitantes y fallecen 7,8 andaluces por cada 1.000 habitantes, con lo cual el año 2013 hubo un saldo positivo de 15.666 personas. Hombre, la pirámide y esto ocurre en poblacional, este escenario de que estamos hablando, ¿no? Casi apocalíptico. Sí, pero que eso te lo dice cualquiera que estudia la pirámide poblacional para las próximas décadas, que vamos a tener un serio problema para las pensiones. Para el pago de las pensiones. Ese es el gran problema que tiene, en concreto, el que ya hayamos dejado el baby boom como una parte de la historia todavía más vieja que la transición. Es decir, que eso al final nos va a faltar población activa para sostener a la no activa. Venga, titular, rápido. Sí, no, que nos toca trabajar hasta los 80, ¿no? No, yo creo que tiene que también... No conozco el estudio en detalle, pero probablemente tenga que ver también con la emigración. Es decir, están saliendo mucha población joven fuera, española y extranjera, que antes llegabas y tenías... Esta mañana comentaban... He escuchado a un experto en la radio que decía que más importante era precisamente las expectativas de nacimientos por cada mujer, que era de 1,2,
que nos retrae a casi 20 años atrás. Vergara, Sí, es que no el que subido, haya la crisis Eso haya es, yo he escuchado esta mañana que provocado las mujeres no quieran coincide tener que el tramo de edad de la mujer ahora mismo, con edad, valga la redundancia, para tener hijos, coincide con otro bajón de la natalidad de hace 25 o 30 años. Entonces, a lo mejor es una cuestión más casuística que problemas ahora mismo económicos o socioeconómicos. Bueno, hay que tener valor para tener un niño ahora. No lo sé. No, yo creo que ahora mismo con las dificultades que tiene la gente y las pocas expectativas que tiene la gente joven, creo que un corolario lógico de eso es que la gente se piense muy mucho tener hijos, porque realmente lo tiene muy complicado porque no tiene expectativas de vida, y yo creo que eso también influye, seguro. Columna de cierre, desde Jerez, la firma de Noguet. El Tribunal Supremo ha fallado que el ERE ejecutado en el Ayuntamiento de Jerez en 2012 para despedir a 260 empleados fue legal, fue ajustado a derecho. Los magistrados del Alto Tribunal dejan, por tanto, sin efecto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que hace poco más de un año tumbó esos mismos despidos por la absoluta arbitrariedad del gobierno local, así lo dijo en la selección del personal despedido. Jerez ha sido uno de los primeros ayuntamientos en España en aprobar despidos masivos y por eso el fallo judicial se observa con gran atención. Y el fallo lo que dice fundamentalmente son dos cosas: que un ayuntamiento puede despedir a su personal por causa económica y que un gobierno local puede decidir a quién despide en una administración pública sin establecer por escrito la aplicación de los criterios a seguir para hacer el listado del personal afectado. Es decir, los delegados municipales de Jerez han admitido que por la presión mediática no existió una baremación escrita sobre los empleados y el Supremo lo da por bueno. El Supremo también da por bueno que los políticos que integran un gobierno local, un gobierno municipal, decidan de qué personal prescinden en función de quienes les parecen más productivos, sin consultar el currículum, sin valorar el tiempo de prestación del servicio, sin evaluar la formación académica y sin tener en cuenta, por ejemplo, la competencia técnica ni la experiencia. Si el Gobierno cree que 260 empleados son menos productivos y son despedidos, ese despido se ajusta a la ley. No se mira si el trabajador tiene una oposición aprobada, si figura en los primeros puestos de la bolsa de empleo y con la formación académica acorde al puesto que desempeña. De hecho, hay empleados que siguen en sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Jerez pese a que ni estaban en la bolsa de trabajo municipal. La diferencia es que el gobierno local considera que uno es más productivo que otro por encima, por ejemplo, de la formación académica. Eso podrá ser legal, vale, pero ¿objetivo? ¿Es objetivo y por tanto despido procedente que un empleado sea despedido en una administración pública según una evaluación continua hecha por un gobierno que no ha elaborado siquiera una baremación para puntuar según unos criterios establecidos y conocidos a la plantilla? No crean, ni miembros del Gobierno de Jerez consideran que este ERE estaba bien hecho. La columna de Noguet desde Jerez. Enrique Cervera, Juan Carlos Blanco, Rosa Yacer, Amalia Bulnes, a los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Volveremos mañana con el alcalde de Córdoba, el popular José Antonio Nieto. Nos acompañarán en la tertulia Olga Granado, José Luis Gómez, Elena Manzano y Salvador Gutiérrez Solís. La columna de cierre los miércoles, como siempre, la firma desde Sevilla de Mercedes de Pablos. Y como siempre, iremos a por todas. 8.